Volvemos en vivo a Venezuela para retomar el contacto con nuestro compañero Pedro Briguen. Recién, Pedro, ya te estamos viendo en pantalla, nos comentabas el panorama, cómo se está viviendo en las calles de Caracas y Venezuela, las expresiones de dolor. Bien claro nos explicabas que es difícil, ¿no?, determinar la cantidad de personas que ayer acompañaron los restos del presidente Hugo Chávez, pero sin lugar a dudas se trató de millones. El mismo panorama se está viviendo por estas horas en la Academia Militar, donde se están velando los restos del presidente Hugo Chávez. También hiciste, Pedro, en el día de ayer algunas entrevistas, dirigentes políticos, a amigos de Hugo Chávez. Queremos consultarte y qué análisis haces acerca del futuro de Venezuela y de la continuidad del chavismo sin su líder. Creo que hay dos niveles de análisis de lo que estamos viendo y pensando entre todos. El primero, esta manifestación gigantesca de acompañar a Hugo Chávez, porque más que una despedida es acompañar a Hugo Chávez con mucha tranquilidad. El segundo elemento tiene que ver con el análisis y la especulación, y acá es donde la oposición también juega un rol importante, tal vez no tanto a través de lo que puedan decir los líderes políticos, pero sí a través de lo que pueda expresarse a través de los medios de comunicación nacionales, los venezolanos y los internacionales. Nosotros mencionábamos en octubre, cuando cubrimos las elecciones aquí, el rol que jugaba el diario ABC de España, un diario conservador, abiertamente de derecha, que ha perdido influencia en España. Ya no es lo que era en otro momento, por supuesto, si uno piensa en la época que había una sintonía muy estrecha entre el diario y el franquismo. Sin embargo, el diario ABC sigue teniendo una influencia muy grande en América Latina. Gran parte de los diarios latinoamericanos, de las cadenas de televisión y de los periodistas toman al diario ABC casi como una fuente inobjetable, siendo que es un diario que usa mucho los condicionales, el habría, el podría. De hecho, en estos últimos días, antes de la muerte de Hugo Chávez, insistía con que Hugo Chávez podría haber sido trasladado a Cuba, que Hugo Chávez podría haber muerto mucho antes de lo que anunciaban. O sea, todo el tiempo genera incertidumbre. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene mucha influencia en el ámbito político, no en la gente que está esperando frente o en la Academia Militar para despedirse de Chávez, pero sí en el ámbito político. Genera incertidumbre entre los políticos latinoamericanos, genera incertidumbre entre los periodistas que transmiten y retransmiten esta incertidumbre, y potencian también las diferencias internas que pueda haber. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir, sí, hay diferencias internas dentro del chavismo y es lógico que esto así sea. Cuando se presentan como un bloque monolítico, los critican por no tener diferencias, y cuando tienen diferencias, los critican también por tener diferencias, por tenerlas. Esto es parte de la realidad, hay diferencias políticas, pero está muy claro que Chávez en su momento, antes de irse a La Habana, dijo: mi sucesor es Nicolás Maduro, tienen que elegir a Nicolás Maduro. Y desde las filas del chavismo, básicamente eso es lo que se transmite. Nicolás Maduro va a ser el que continúe el mandato de Hugo Chávez. Desde la oposición, lo que insisten es en marcar las diferencias que hay entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Por eso van a ver en muchos lugares que se insiste en que la Constitución dice, según el artículo 233, que dadas estas circunstancias de la muerte absoluta del presidente, quien tiene que continuar, quien tiene que asumir la presidencia, aunque sea por un periodo muy corto, por 30 días, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pedro, creo que esto es una construcción mediática, política, para resaltar las diferencias internas dentro del chavismo. No es lo que se presiente cuando uno ve a la gente en las filas. La gente está con dolor, con mucha tranquilidad, y dicen claramente: ahora el que continúa el mandato es Nicolás Maduro. Telma en la mesa. Sí, quería preguntarte, Pedro, había quedado pendiente la pregunta de si notabas alguna diferencia, o cuál es la diferencia que notas entre las otras manifestaciones importantísimas del chavismo, la marea roja política. No los estoy escuchando ahora, pero infiero ahora que estamos continuando con la pregunta de Telma. Sí. Que había dejado picando antes de la pausa, respecto de
la diferencia con otros momentos históricos. La verdad, Telma, son pocos los momentos como estos, por algo que yo decía antes. Hay pocos líderes en el mundo que son capaces de convocar multitudes y millones de personas en las calles cuando hay tanto dolor. Uno no lo ve seguido, uno puede en la historia contemporánea de Argentina rastrear momentos importantes. Podríamos pensar en lo que fueron los funerales o el velatorio de Néstor Kirchner, algo muy reciente en la memoria colectiva. Un poquito más atrás, lo que fue la despedida del expresidente Ricardo Alfonsín, que hubo miles de personas también en las calles de Buenos Aires, y por supuesto, yendo más allá en la historia, esto ya tiene que ver con la memoria, que hayan podido vivenciar gente más grande, como el caso de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, o la muerte, por supuesto, de Eva Perón, ya mucho más atrás en la historia, en la década del 50, que yo haría el parangón en este caso. Las comparaciones son odiosas, se dice siempre, pero sirven para pensar un poco, para que la gente que nos esté mirando, escuchando, pueda tener una noción de lo que se está viviendo acá. El asueto, el dolor, creo que se lo puede comparar con la muerte de Evita en su momento, con miles, millones de personas en las calles expresando este dolor, y debe haber pocos casos en el mundo de tanta gente en las calles. Habría que rastrear, buscar en los libros de historia, tal vez la despedida de Nasser en Egipto, la despedida de Khomeini en Irán, para pensar un poco en la historia reciente. Bueno, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Vamos a seguir con Pedro Brigger desde Venezuela, obviamente con toda esta cobertura.